Inversiones al Cuadrado es tu espacio de confianza para la educación financiera. Acá abordamos los temas de una manera sencilla, pero también damos a conocer las últimas novedades del mundo inmobiliario. Ariana Rojas, Y Melvin Flores, seremos tus acompañantes para convertirte en un inversionista. iniciamos. Te saluda Melvin Flores desde Aerocentro, un inmueble administrado por Improsa Safi. ¿De casualidad tenés gastos que sean hormigas, vampiros o incluso fantasmas? Cuando digo estos gastos me refiero a gastos que no son planificados. Hoy tenemos a Ernesto Ramírez, corredor de bolsa de Improsa Valores, quien nos va a contar más acerca sobre estos gastos. Bienvenido Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Melvin. Muy amable. Ernesto, cuando iniciamos en el mundo laboral nos enfrentamos a diferentes tipos de gastos que literalmente pueden llegar a devorar nuestros ingresos. Por ejemplo, los gastos hormigas, ¿de qué tratan? Claro. Bueno, Melvin, muchas gracias. Explicarte un poco de qué son los gastos hormiga. Los gastos hormigas son particularmente gastos cotidianos, gastos pequeños que realizamos de forma cotidiana, ¿verdad? Y que normalmente no percibimos. O sea, son gastos que, si bien es cierto, a nivel de sumas diarias podrían representar montos pequeños, si logramos sumarlos a lo largo de un mes o un año, van a representar una parte muy importante de nuestro presupuesto. Algunos ejemplos de gastos hormigas podrían ser el café de media mañana, podría ser los snacks de meriendas adicionales que realizamos de forma esporádica y que evidentemente en el largo plazo o en el corto y mediano van a generar un efecto adverso en nuestro presupuesto. ¿Qué podemos hacer para disminuir estos gastos? Claro, Melvin, yo te daría tres pasos importantes, ¿verdad? El primero de ellos les diría que sería de identificarlos, ¿verdad? Y determinar cuánto consumen de nuestro presupuesto. Para ello sería importante hacer una lista, ¿verdad?, que nos permita hacer la suma de cuáles son estos gastos y poder ya sea hacerlos mensuales o anuales para determinar el peso total de los mismos. Un segundo paso sería ver cuáles son necesarios y con ello poder eliminarlos, ¿verdad? Nos va a permitir reducir este efecto adverso que ya les mencionaba. Y como un tercer paso, el tema de las listas. Ya identificados, hacer las listas de lo cuál es lo que se necesita, cuáles son las compras y de los gastos diarios y de separarlos de los que son por impulso, ¿verdad? Que esos son los que nos llevan a tener un efecto más negativo dentro de nuestras finanzas. Esas listas, como te mencionaba, van a colaborar a identificarlos, a eliminarlos o bien a hacer una reducción de los mismos. Ernesto, ¿y por qué surgen estos gastos? Bueno, particularmente te podría mencionar distintas razones, pero podemos destacar algo muy relevante y es el papel del dinero ocioso. Si tenemos recursos ociosos, vamos a caer, por decirlo así, en esa tentación de utilizar esos recursos y por ende estos gastos se van a ir repitiendo a lo largo del tiempo. Cuando no tenemos un fin específico para estos recursos, ¿verdad?, podríamos estar, como mencionaba, motivados a utilizarlos y quizás de una forma no tan beneficiosa para nuestras finanzas. Sí, sin duda me encantaría saber qué podemos hacer con el dinero ocioso, pero antes de eso, vamos con Ari a la sección El Vistazo para conocer las principales tendencias en el mundo inmobiliario. Adelante, Ari. Muchas gracias, Melvin. Hoy desde Aerocentro compartiremos una tendencia inmobiliaria de gran importancia. ¿Sabías que los desarrollos inmobiliarios que priorizan las áreas verdes promueven entornos más saludables y sostenibles? Diversos estudios demuestran que el diseño de espacios verdes en los inmuebles contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar emocional y la salud física de los inquilinos. Además, estas áreas como jardines, senderos, parques, zonas verdes, entre otros, contribuyen con la sostenibilidad al mitigar los efectos del cambio climático. Asimismo, los espacios verdes como los de Aerocentro, ubicados en Río Segundo de Alajuela, mejoran la apariencia del inmueble y generan un valor agregado para los inversionistas, compradores e inquilinos. Acá se cuenta con 1.650 metros cuadrados de áreas verdes. El compromiso sostenible se basa en acciones más que en intenciones, y Aerocentro es ejemplo de ello.
Melvin, volvemos con vos para descubrir qué hacer con ese dinero ocioso para que no se lo coman las hormigas. Muchas gracias, Ari. Sinceramente, muy interesante esta tendencia inmobiliaria. Sin duda, es mucho más agradable un inmueble con zonas verdes en donde uno pueda respirar y salir a caminar en el Claro. tiempo de almuerzo. Pero retomando el tema, Ernesto, ¿qué podemos hacer con este dinero ocioso? ¿Cómo podemos evitar estos gastos impulsivos para que se nos salgan de las manos y terminen afectando nuestro presupuesto? Claro, Melvin, no, es una excelente pregunta. Particularmente, como mencionábamos, el dinero ocioso podría motivarnos a hacer usos innecesarios de nuestros recursos. Sin embargo, para este caso es muy relevante hablar de lo que es la inversión, ¿verdad? Como un vehículo eficiente que nos va a permitir reducir estas posibilidades de uso innecesario, ¿verdad? Y con ello rentabilizar los recursos, diversificar nuestro patrimonio, aumentarlo, pero siempre con asesoría personalizada. Y para la gente que nos ve y que no está muy familiarizada con esto de las inversiones y el mercado de valores, ¿qué nos recomendarías hacer? Claro, sin duda lo más relevante es que puedan acceder a asesoría real, ¿verdad? Y para ello nosotros en Improsa Valores contamos con un equipo de muy alto valor técnico, de muy alto conocimiento, acreditados y que vamos a poder gestionar el tema de las inversiones con ustedes haciéndoles un traje a la medida que va a permitir diagnosticar cuáles son sus objetivos, su perfil de riesgo, eh, ¿verdad? Y los recursos que ustedes tienen para poder destinarlos a inversión, siempre cumpliendo con todos estos parámetros que mencioné anteriormente. Ok, y vos como consejo, ¿en qué me recomendarías invertir? Claro, eso va a depender mucho de lo que te mencionaba, ¿verdad? A partir de este diagnóstico que realizamos, hay alternativas, de un sinnúmero de alternativas que particularmente hay que ver cuáles son los objetivos, ¿verdad? El perfil de riesgo, como mencioné anteriormente, y sobre todo que ustedes puedan hacerles, o sea, podamos hacerles este traje a la medida. Este traje a la medida que va a hacer más eficiente el uso de los recursos, vamos a diversificar su patrimonio y vamos a agregar un valor muy importante al patrimonio personal, familiar o empresarial que ustedes tengan. Excelente. Además de los gastos hormigas, también tenemos los gastos que son los gastos vampiros y los gastos fantasmas. Ernesto, ¿qué son estos gastos? Claro, hay una característica similar para estos tres tipos de gastos que es muy, muy interesante, que son prácticamente imperceptibles, ¿verdad? Son gastos invisibles. Podemos mencionar, y quizás lo más interesante para la audiencia que nos ve y nos escucha, es que podamos determinar ejemplos, ¿verdad? Entonces, los gastos hormiga, como le mencionaba, son gastos pequeños que particularmente no les damos tanta importancia, pero que en el largo plazo generan, y en el corto, mediano y largo plazo generan una afectación en nuestro presupuesto. Por ejemplo, el café de media mañana, como les mencioné anteriormente, los snacks, ¿verdad? O inclusive los deliveries que pedimos de forma frecuente, ¿verdad? Los gastos fantasma van a ser gastos que son más difíciles de identificar, ¿verdad? Y que podemos hablar de ejemplos como por ejemplo suscripciones a plataformas de streaming, suscripciones a algunos clubes de compras que quizás no utilicemos, ¿verdad? Pero que de forma frecuente o periódica nos están haciendo ese cobro, que podríamos no identificar, pero están de cierta forma accediendo a nuestros recursos y no estamos haciendo un buen uso de ellos. Sí, es bastante importante identificarlos. Claro, totalmente. Y los gastos vampiro, al contrario de los gastos fantasma, son gastos que normalmente son fijos, pero que ante algún evento, ¿verdad? Quizás no tan probable, por ejemplo, una fuga de gas, una fuga de agua, podemos hablar de los intereses de nuestra tarjeta de crédito, si no pagamos el monto completo del mes, son gastos que van drenando nuestras finanzas y que por ende vamos a tener una afectación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con una fuga de agua, nosotros tenemos quizás presupuestado dentro del gasto mensual el pago de la factura de agua, pero ante una fuga podríamos estar viendo un incremento de nuestra factura
y evidentemente eso va a acrecentar los gastos y a ir drenando, ¿verdad? Que es una palabra bastante interesante para este gasto, nuestro presupuesto. Entonces, lo más relevante es identificarlos. Sí. Bueno, yo estoy seguro que la mayoría de las personas no conocíamos acerca de este tipo de gastos, pero también sé que muchas personas contamos con esto. Ernesto, ¿a dónde pueden comunicarse las personas para obtener más información acerca de inversiones y cómo saber más sobre El acceso a inversiones, exactamente. asesoría. Sí. Claro, es importante que puedan comunicarse a nosotros, Improsa Valores, puesto de bolsa. Hay varias formas de acceder a nosotros, pero las principales van a ser la línea telefónica, que es el 2284-4384, ¿verdad? O bien al correo electrónico, que va a ser bancadeinversión@grupoimprosa.com, ¿verdad? Ahí con todo gusto podemos atenderles, podemos asesorarles y lo más relevante, hacer un equipo, ¿verdad? Que a ustedes les permita alcanzar sus metas financieras y sobre todo contar con una asesoría real, ¿verdad? Que se sientan acompañados y que en el mediano y largo plazo podamos fortalecer esa relación y seguir creciendo. Excelente, muchísimas gracias Ernesto No, por muchas gracias. acompañarnos. Y a Gracias. ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast Inversiones al Cuadrado de Improsa Banca de Inversión. Les acompañó Melvin Flores desde Aerocentro, un inmueble administrado por Improsa Safi. Hasta la próxima.